Escándalo. La revelación que nadie imaginaba. ¿Estás listo para escuchar la verdad detrás de una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano? Verónica Castro, una leyenda que ha conquistado corazones y aplausos a lo largo de los años, por fin rompe el silencio y nos revela el nombre de quien le hizo daño de manera inesperada. Durante décadas, hemos escuchado rumores, teorías y especulaciones sobre la rivalidad entre las grandes estrellas del entretenimiento. Pero nunca imaginamos que detrás de la traición a Verónica Castro se ocultaba una sorpresa que nos dejará sin palabras. ¿Quién fue esa persona que, en la sombra, intentó destruir su carrera y su vida personal? Prepárate porque hoy, por primera vez, Verónica se atreve a pronunciar un nombre que nunca imaginamos, y que cambiará la forma en que vemos a las estrellas del espectáculo mexicano. Así que no pierdas ni un segundo, porque esto es más grande que cualquier rumor. Dale like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete para estar al tanto de cada revelación. Comenta abajo qué piensas de esta increíble revelación y comparte este video con tus amigos. El escándalo está por comenzar. Nadie imaginó que, a sus 72 años, Verónica Castro tendría el valor de romper el silencio. La legendaria actriz, conductora y cantante, ícono de la televisión latinoamericana, siempre había mantenido una imagen impecable, sonriente y discreta respecto a los escándalos que la rodearon durante décadas. Pero todo cambió una noche reciente, cuando, sin previo aviso, Verónica decidió abrir su corazón en una entrevista que no solo conmocionó al mundo del espectáculo, sino que desató una tormenta que nadie vio venir. Durante años, Verónica cargó con un secreto que la atormentaba. Un episodio doloroso que marcó su vida para siempre y que prefirió callar para proteger su carrera, su familia y su estabilidad emocional. Lo que nadie sabía era que esa herida seguía abierta, latente, y que tarde o temprano explotaría. Y así fue. En medio de una charla aparentemente tranquila, Verónica Castro soltó una frase que dejó congelado al entrevistador y al público que seguía la transmisión en vivo: durante toda mi vida he guardado muchas cosas. Pero hoy, a esta edad, ya no quiero callar más. Es momento de decir quién fue la persona que más daño me hizo, y no es quien todos imaginan. Las redes sociales estallaron de inmediato. Los comentarios se multiplicaron. ¿A quién se refería? ¿Sería un ex amor, algún compañero de trabajo, un rival artístico? La incertidumbre fue total. Verónica Castro vivió momentos de gloria, pero también de traición. Si bien su nombre fue sinónimo de éxito con telenovelas icónicas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje, detrás de cámaras enfrentó situaciones que la marcaron profundamente. En los años 80, sufrió acoso laboral, chantajes emocionales y traiciones de personas a las que consideraba parte de su círculo más cercano. En varias ocasiones, Verónica confesó sentirse traicionada por quienes, en teoría, debían apoyarla. Pero siempre se cuidó de no decir nombres. Hasta ahora, lo más sorprendente de esta confesión fue que, aunque Verónica dejó claro que el daño vino de alguien muy cercano, se negó, por ese momento, a revelar su identidad. Prefirió narrar los hechos, dejando pistas sutiles que desconcertaron a todos. Esta persona llegó a mi vida cuando yo estaba en mi mejor momento. Se ganó mi confianza, mi cariño, mi respeto, y mientras todos me aplaudían, esa persona me apuñalaba por la espalda. Me robó oportunidades, habló mal de mí, me hundió ante ejecutivos de televisión y me hizo llorar en silencio por años, declaró, con una mirada que evidenciaba un dolor contenido durante décadas. El silencio en el foro fue total. Nadie se atrevía a interrumpirla. En cuestión de minutos, los nombres comenzaron a circular. Algunos apuntaron a viejos romances de Verónica, como el papá de su hijo Cristian Castro, Manuel Valdés. Otros señalaron a productoras, conductores rivales e incluso a reconocidas actrices con quienes compartió pantalla. Pero nada encajaba. Verónica aclaró: la mayoría de ustedes está pensando en las personas equivocadas. No fue una pareja sentimental, ni un rival de trabajo, fue alguien que estuvo siempre muy cerca, sonriendo, fingiendo preocuparse por mí. Esa declaración desató aún más teorías. Un familiar, un amigo de confianza, un asistente personal, nadie tenía idea. Lo que más impactó de esta confesión fue la crudeza con la que Verónica habló de las secuelas que ese episodio dejó en su vida. Admitió haber sufrido crisis de ansiedad,
aislamiento social e incluso haber considerado dejar su carrera por completo a mediados de los 90, en plena cúspide de su popularidad. Yo he llorado en silencio durante años. Me he levantado de muchas traiciones, pero esa nunca la superé. Porque cuando el daño viene de alguien a quien tú amas, todo se vuelve más cruel, relató con voz entrecortada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y el público, tanto en el foro como desde casa, se estremeció. No era la Verónica fuerte y sonriente a la que todos estaban acostumbrados. Era una mujer rota que, después de tantos años, decidía liberarse de su mayor carga. Antes de concluir la entrevista, Verónica lanzó una frase que dejó todo listo para el escándalo. Yo sé que cuando diga su nombre se va a caer todo, y tal vez se me cierren puertas. Pero a esta edad ya no quiero vivir con ese miedo. La verdad debe salir, aunque duela. Esa noche, medios de espectáculos, periodistas y fans iniciaron una cacería por descifrar a quién se refería Verónica. Programas de televisión, canales de YouTube y revistas del corazón comenzaron a desempolvar viejas entrevistas, fotografías y momentos polémicos en busca de pistas. La confesión de Verónica no solo removió recuerdos dolorosos, sino que reavivó enemistades y situaciones incómodas que creían enterradas. Algunos famosos del medio comenzaron a publicar mensajes ambiguos en sus redes, mientras otros optaron por el silencio absoluto. Lo que está claro es que esta historia apenas comienza. Verónica Castro ha prometido revelar el nombre en breve, y según fuentes cercanas, se trataría de alguien a quien todos conocen y jamás imaginaron en un papel tan oscuro. Mientras Verónica Castro brillaba en las pantallas, mientras su rostro adornaba portadas de revistas y miles de personas se agolpaban en teatros y foros de televisión para verla, detrás de esa sonrisa eterna se escondía una serie de episodios tan oscuros que, durante décadas, jamás se atrevió a contar. Y no porque no quisiera, sino porque el miedo, la presión mediática y las amenazas veladas de personajes poderosos del medio la obligaron a guardar silencio. Hoy, a sus 72 años, Verónica empieza a sacar a la luz los fantasmas que la atormentaron en secreto. Y la verdad es mucho más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. A principios de los años 80, Verónica Castro ya era una estrella consolidada. Los ricos también lloran la había convertido en un fenómeno internacional, y su carisma arrasaba tanto en México como en países como Rusia, Israel, España y Argentina. Pero con la fama vinieron los intereses, las envidias y los enemigos ocultos. Verónica relató recientemente que, durante esa época, comenzó a recibir amenazas anónimas. Llamadas a deshoras, mensajes intimidantes en su camerino y advertencias de que debía saber con quién se metía. Lo más aterrador es que muchas de esas advertencias venían de personas que se movían en su propio entorno. Había momentos en los que entraba a grabar y sentía que todos sabían algo que yo no. Me miraban distinto, había murmullos, actitudes raras. Y poco a poco supe que había una persona cercana a mí que hablaba pestes a mis espaldas, que manipulaba situaciones para hacerme quedar mal y que hasta le decía a ejecutivos que yo era un problema para los proyectos, confesó la actriz. Uno de los episodios más dolorosos para Verónica ocurrió cuando fue traicionada por alguien que consideraba casi de su familia. Esa persona, cuyo nombre ella aún no ha querido pronunciar públicamente, se encargó de difamarla entre productores y de filtrar información personal a los medios para perjudicarla. Recuerdo que una vez terminé una grabación tarde, agotada, y al día siguiente una revista publicó detalles íntimos de una conversación que había tenido en confianza con alguien. Solo esa persona podía saberlo. Me dolió el alma, pero no podía señalarla porque no tenía pruebas. Lo peor es que seguía sonriéndome como si nada, relató recientemente. Este episodio marcó un antes y un después en la vida de Verónica. A partir de entonces, comenzó a desconfiar de todos. Se aisló emocionalmente y redujo su círculo de amistades. Muchos de sus compañeros notaron que la actriz se volvió reservada y distante. Verónica también denunció, años después, que durante las décadas de los 80 y 90 fue víctima de abuso de poder por parte de altos ejecutivos de televisión. Según su testimonio, en más de una ocasión intentaron obligarla a aceptar condiciones injustas para obtener papeles protagónicos o para renovar sus contratos. Hubo un tiempo en que tenía que sonreír aunque no quisiera, que decir, sí a cosas que me incomodaban porque si no, me amenazaban con dejarme fuera de los proyectos más importantes.
Me chantajearon emocionalmente y profesionalmente, declaró. Verónica aseguró que llegó a llorar en camerinos y a sentirse impotente frente a personajes con demasiado poder. Pero por miedo a represalias, nunca denunció públicamente. Fue víctima del mismo sistema que durante años silenció a muchas mujeres en el medio artístico. Lo que pocos sabían hasta ahora es que hubo momentos en que Verónica consideró dejar su carrera para siempre. En más de una ocasión, las humillaciones y las traiciones la orillaron al borde de una crisis emocional. Hubo una noche en la que pensé irme de México, desaparecer del medio, cambiar de nombre y empezar de cero. Estaba harta de sentirme vigilada, utilizada y traicionada. Pero por mis hijos, por mi madre, decidí quedarme. No sé de dónde saqué fuerzas, confesó en esa impactante entrevista. También reveló que sufrió de insomnio, ansiedad y ataques de pánico durante varios años. A pesar de ello, nunca dejó de trabajar, porque era su forma de mantenerse a flote y no hundirse emocionalmente. Uno de los detalles más perturbadores de su relato fue cuando Verónica insinuó que el daño más profundo vino de alguien, de casa. Aunque no aclaró si se refería a un familiar directo o a alguien de su círculo íntimo, dejó entrever que esa persona fue quien inició muchas de las intrigas que la afectaron. A veces el enemigo no está en la competencia, sino en tu propia mesa. A esa persona yo la quería, confiaba en ella, y resultó ser quien más me hundió. Y esa herida, aunque me ves sonriendo, nunca se cerró, declaró entre lágrimas. Durante décadas, Verónica prefirió guardar silencio porque sabía que, en un medio donde la imagen lo era todo, cualquier escándalo podría destruir su carrera. El miedo a perder oportunidades, a ser tachada de conflictiva o a convertirse en blanco de los medios, la llevó a soportar situaciones que hoy, dice, ninguna mujer debería tolerar. Me decían tú cállate, tú eres la estrella, tú no tienes por qué meterte en esas cosas. Y así fui tragando todo, envenenándome por dentro, hasta que decidí no hablar más. Hoy, a mi edad, ya no quiero morir con esa historia guardada, confesó. Verónica Castro ha prometido que en los próximos días revelará finalmente el nombre de esa persona que le hizo tanto daño. El medio del espectáculo contiene la respiración. Los medios especulan, y el público, que la ha acompañado por más de 50 años, espera saber la verdad. Lo cierto es que, con cada confesión, la actriz desentierra viejos fantasmas que muchos querían mantener ocultos. Y cuando ese nombre salga a la luz, cambiará para siempre la historia del espectáculo en México. A medida que Verónica Castro comenzó a romper su silencio, el medio del espectáculo y el público no tardaron en lanzar conjeturas. Los nombres empezaron a circular como pólvora. Las redes sociales ardieron y las mesas de espectáculos se llenaron de teorías. Todo mundo creía tener claro quién había sido la persona que, durante décadas, le hizo daño a la diva mexicana. Sin embargo, la realidad era aún más perversa, todos estaban culpando al rostro equivocado. Durante años, se tejió una historia secreta en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las reuniones privadas y en las fiestas de la élite del entretenimiento. Y aunque las señales estaban ahí, nadie supo verlas a tiempo. Desde que Verónica insinuó que su enemiga se encontraba dentro de su círculo más íntimo, las sospechas apuntaron rápidamente hacia una actriz con la que había compartido rivalidad profesional y mediática en varias ocasiones, Lucía Méndez. Ambas protagonizaron telenovelas emblemáticas, compartieron portadas y se disputaron, según rumores, los mismos intereses amorosos en su juventud. No eran pocas las historias que hablaban de celos, competencia feroz y hasta desplantes en eventos de televisión. Por eso, cuando Verónica mencionó que una persona cercana había filtrado detalles de su vida personal, muchos no dudaron en señalar a Lucía. Los titulares se adelantaron. Lucía Méndez, la enemiga secreta de Verónica Castro, el conflicto que nunca se resolvió. Programas de espectáculos desempolvaron viejas entrevistas donde ambas lanzaban indirectas. Sin embargo, Verónica negó tajantemente que se tratara de Lucía. A pesar de las diferencias, nunca fue ella. No es a quien me refería, aseguró. Lo verdaderamente escalofriante es que, según versiones cercanas, la verdadera responsable había orquestado todo para desviar las sospechas hacia Lucía Méndez. Sabía que el público y la prensa necesitaban un nombre, un villano fácil de identificar, y aprovechó la rivalidad pública para ocultar su propio rastro. Durante años,
esa persona sembró rumores, habló con reporteros, dejó caer información manipulada para que pareciera que Lucía era la culpable de todo. Y le funcionó. Hasta yo llegué a dudar de ella, admitió Verónica. Lo más impactante es que las pistas siempre estuvieron a la vista. Detalles pequeños, como comentarios malintencionados que parecían inofensivos, filtraciones de datos personales, proyectos cancelados de manera sorpresiva y supuestos amigos que se distanciaban de Verónica sin explicación. Era como si una sombra me persiguiera. Cada vez que algo malo pasaba, la misma persona aparecía fingiendo apoyarme, diciéndome ánimo, no les hagas caso, pero por detrás estaba moviendo los hilos, reveló. En una ocasión, Verónica fue vetada temporalmente de una producción importante justo cuando su carrera estaba en uno de sus mejores momentos. Nadie entendió la razón. Años después, descubrió que alguien había inventado que ella se negó a seguir instrucciones del productor y que estaba generando problemas en el set. ¿Quién había difundido ese rumor? Exacto, la misma persona. Uno de los episodios más oscuros sucedió en la década de los 90. Verónica estaba por firmar un contrato millonario para conducir un programa nocturno de variedades que la posicionaría como la figura femenina más influyente de la televisión en ese momento. Días antes de firmar, un escándalo estalló en los medios. Una revista publicó que Verónica había tenido un romance prohibido con un importante político casado. La noticia fue falsa, pero bastó para frenar el proyecto. Nadie quiso asociar su imagen con ella en ese momento. Durante años se creyó que fue una represalia política, pero ahora, Verónica reveló que fue esa persona de su círculo íntimo quien filtró la información. Tenía acceso a sus conversaciones, a sus movimientos y conocía sus contactos. Usó esa información para inventar una historia que la hundió mediáticamente. No podía creerlo. Cuando supe que había sido ella, sentí que se me heló la sangre. Jamás imaginé que alguien a quien consideraba parte de mi familia fuera capaz de traicionarme así, confesó. Hubo un momento en el que la verdadera responsable estuvo a punto de quedar expuesta. Fue durante una fiesta privada organizada por un conocido productor. Según testigos, varios asistentes comentaron que esa persona se burló de Verónica y confesó que había sido ella quien había filtrado ciertos detalles a la prensa. Yo no estuve presente esa noche, pero me contaron lo que dijo. Cuando le reclamé días después, lo negó todo, juró que eran chismes. Y como siempre, su máscara funcionó. Nadie le creyó a los testigos, todos la defendieron, recordó Verónica. Lo doloroso para Verónica fue ver cómo el medio entero volteaba a culpar a Lucía Méndez, mientras la verdadera culpable se mantenía cerca, fingiendo ser su amiga, mostrándose como víctima y ganando prestigio a costa de su sufrimiento. Durante años vi cómo todos acusaban a la persona equivocada. Y por miedo, por presión y por no tener pruebas claras, no pude decir nada. Fue mi peor condena, dijo la actriz. Verónica ha advertido que muy pronto soltará el nombre, y que el medio se va a estremecer porque se trata de una figura muy querida, alguien intocable para muchos. Un rostro que el público jamás imaginaría. Todos creen que saben quién es, pero nadie tiene idea. Cuando se enteren, muchos se van a sentir traicionados, porque esa persona se vendió durante años como ejemplo de lealtad y bondad, afirmó. Era una noche fría de octubre, de esas en que el viento parece anunciar tragedias. Verónica Castro acababa de regresar a su casa tras grabar una entrevista para un programa especial de aniversario. Se sentía extrañamente inquieta. Desde hacía semanas, algo dentro de ella le decía que las piezas estaban por acomodarse y que finalmente conocería la identidad de quien la había traicionado durante tantos años. Esa noche, el secreto mejor guardado del espectáculo mexicano saldría a la luz. Al llegar a su casa, su asistente personal le entregó un sobre sin remitente. Estaba marcado únicamente con su nombre escrito en tinta negra, de una letra temblorosa. Verónica lo sostuvo entre sus manos durante minutos, dudando si abrirlo. La intuición le advertía que esa carta iba a derrumbar lo poco que quedaba de su confianza. Dentro del sobre había varias fotocopias de correos electrónicos, capturas de mensajes de texto y fragmentos de conversaciones grabadas en reuniones privadas. Todo apuntaba a una sola persona. Una figura muy querida del espectáculo mexicano, alguien que había sido presentada ante todos como su amiga, su confidente, su aliada en los momentos difíciles. Lo más doloroso fue leer los mensajes en los que esa persona se burlaba de ella, orquestaba planes para sabotearla y compartía información privada con reporteros y productores a cambio de favores y beneficios.
Jamás me había sentido tan traicionada. Me temblaban las manos, no podía respirar. Vi cómo cada sospecha que tuve durante años cobraba sentido en esos papeles, confesó Verónica a una persona muy cercana. Esa misma noche, Verónica quiso salir corriendo, enfrentarla, gritarle en la cara todo lo que había leído. Pero sabía que no era tan sencillo. La mujer en cuestión tenía demasiado poder, demasiadas conexiones, y una imagen pública intocable. Si Verónica hablaba sin pruebas contundentes, sería ella quien quedara como la conflictiva, la rencorosa, la que no podía dejar atrás viejos pleitos. Lo sabía porque había visto a otros intentarlo y terminar hundidos. Me sentí atrapada, porque aunque tenía los mensajes, las conversaciones y las pruebas, también sabía que ella podía negarlo todo. Y peor, manipular a su gente para que dijeran que eran falsos, relató. Lejos de dejarse vencer, Verónica decidió planear un encuentro privado, lejos de cámaras, de testigos peligrosos y de oídos indiscretos. Contactó a una persona de absoluta confianza, un amigo productor que había sido testigo indirecto de varias traiciones, y le pidió que organizara una reunión casual bajo cualquier pretexto. La cita se dio días después en la casa de ese productor, en una zona residencial al sur de Ciudad de México. La traidora, creyendo que se trataba de una cena amistosa, aceptó sin sospechar nada. Verónica llegó vestida de negro, con el rostro sereno, pero por dentro hirviendo de rabia contenida. Llevaba en su bolso una carpeta con las copias de los mensajes y las grabaciones. Después de la cena, Verónica pidió hablar a solas con ella. Fueron a un salón apartado, sin testigos. Cerró la puerta y fue directa: sé lo que hiciste. Lo sé todo. El rostro de la traidora palideció. Por primera vez en años, su máscara se resquebrajó. No entiendo de qué hablas, intentó responder con su acostumbrado tono dulce. Pero Verónica no se dejó manipular. Sacó la carpeta y puso sobre la mesa los documentos. Aquí está todo: tus mensajes, tus grabaciones, tus mentiras. Cada rumor que soltaste, cada proyecto que saboteaste, cada entrevista donde hablaste mal de mí disfrazada de amiga. Según testigos a los que Verónica confió después, la mujer intentó negar todo al principio, luego se hizo la ofendida, y finalmente rompió en llanto fingido. Dijo que había sido presionada, que no quería hacerlo, que había sido la única forma de mantenerse vigente en un medio cruel. Verónica la dejó hablar. No buscaba una disculpa, sino mirarla a los ojos y dejarle claro que ya no la iba a permitir seguir haciéndole daño. No sé si algún día voy a contarle al público quién eres, pero sí quiero que sepas que se acabó. Ya no vas a jugar conmigo, le advirtió. La conversación terminó con una advertencia. Si esa persona volvía a filtrar algo, Verónica lo haría público todo, con nombres, pruebas y testigos. Acordaron no volver a mencionarse públicamente y fingir una distancia cordial para evitar escándalos mediáticos. Y así fue. Desde ese día, los medios notaron que ambas figuras, que antes compartían escenarios, eventos y hasta homenajes, dejaron de coincidir. Nadie entendía la razón exacta. Algunos creyeron que eran simples diferencias profesionales. Solo unos pocos sabían que detrás de esa separación había una traición imperdonable. A pesar de que han pasado años desde ese encuentro secreto, la identidad de la traidora sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del espectáculo mexicano. Verónica ha insinuado varias veces en entrevistas que el nombre podría salir a la luz en cualquier momento. No me deben pedir que perdone lo imperdonable. Solo quien ha sentido el filo de una traición así puede entenderlo, dijo recientemente. Muchos especulan, pocos realmente saben. Lo cierto es que el día que ese nombre se diga, cambiará la percepción del público hacia una figura muy querida. Incluso ahora, Verónica recibe mensajes anónimos advirtiéndole que no revele la verdad. Le han ofrecido entrevistas millonarias, contratos, pero ella se niega. Yo no vendo mi dolor. El día que lo diga será porque mi corazón lo necesite, no por dinero ni por rating, aseguró. Durante décadas, el nombre de aquella persona que lastimó a Verónica Castro se convirtió en un rumor silenciado en los pasillos de los foros, en las salas de maquillaje y en las tertulias privadas de la élite del espectáculo mexicano. Todos sabían que existía un traidor, una sombra que operaba a espaldas de la diva, pero nadie se atrevía a decirlo. El miedo al poder de esa persona, a sus influencias y a su capacidad de arruinar carreras enteras, mantenía a todos en un pacto de silencio tácito. Pero los años pasan y las heridas, aunque cicatrizan, dejan marcas imborrables. Y Verónica, a sus 72 años, decidió que era momento de hablar. Fue en una entrevista pactada con una reconocida periodista, una de las pocas que goza de la confianza absoluta de Verónica Castro. El acuerdo fue claro: se hablaría de todo. Sin censura, sin preguntas prohibidas y sin que los representantes o managers interfirieran.
Desde los primeros minutos, el ambiente se notó tenso. Verónica, vestida de blanco, con el rostro marcado por los años pero la mirada firme y desafiante, respiró hondo y, tras varios rodeos, soltó lo que el país había esperado escuchar durante décadas. Esa persona que me lastimó, que me traicionó, que quiso destruirme y que lo logró en muchos aspectos, se llama Lucía Méndez, pronunció con voz firme. Lucía Méndez, otra de las grandes divas del espectáculo mexicano, actriz, cantante y enemiga histórica de Verónica Castro, siempre había sido relacionada con pleitos de egos, rivalidades artísticas y competencia mediática. Pero jamás nadie imaginó que los ataques habían llegado a ese nivel de perfidia y traición. Fingió ser mi amiga, estuvo conmigo en momentos muy difíciles de mi vida personal y profesional. Y mientras me abrazaba frente a todos, por detrás vendía información mía a revistas, manipulaba a productores para quitarme proyectos y hasta hizo campañas para que me cerraran puertas en varias televisoras, confesó. Verónica reveló episodios concretos, desde aquella ocasión, en la que Lucía filtró detalles sobre su relación con un político de alto nivel, provocando un escándalo mediático que casi la obliga a dejar el país, hasta las veces en que la hizo quedar como problemática en foros de grabación para que la reemplazaran en telenovelas. Yo no entendía por qué de pronto se cancelaban mis contratos, por qué me quitaban papeles que ya tenía asegurados. Mucho después supe que era ella, enviando mensajes, contando mentiras, manipulando situaciones, relató. También confesó que hubo un momento en el que pensó en retirarse definitivamente, al sentirse arrinconada y traicionada por alguien a quien consideró una amiga. Verónica narró cómo Lucía Méndez, en complicidad con ciertos reporteros y ejecutivos de televisoras, montó una supuesta reconciliación pública años atrás, solo para limpiar su imagen y frenar rumores. Aquella famosa fotografía en un evento benéfico, donde ambas aparecen abrazadas y sonriendo, fue una completa actuación. Me dijeron que era por la industria, por la imagen, por la armonía, y yo accedí. Pero por dentro sentía asco de tener que abrazar a quien sabía que me había destruido, dijo con dureza. Lo más fuerte fue cuando Verónica contó que, antes de esta entrevista, recibió llamadas anónimas y mensajes donde le advirtieron que si mencionaba a Lucía Méndez, se desataría una guerra mediática que no podría controlar. Hoy hemos sido testigos de una de las revelaciones más impactantes en la historia del entretenimiento mexicano. Verónica Castro, una mujer que brilló con luz propia, ha tenido que cargar con el peso de una traición que nadie veía venir. El dolor que escondió durante años, la incertidumbre que vivió y esa oscuridad que invadió su vida personal y profesional, todo esto ha quedado al descubierto, y lo más desgarrador es que la persona que le hizo daño estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Este es el precio de la fama, de la lucha constante en un mundo lleno de competencia y envidias. Las amistades se rompen, las lealtades se pierden y la traición viene de donde menos se espera. Ahora, solo nos queda reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Porque, aunque Verónica ya no se encuentra en el ojo público de la manera en que lo hacía antes, su historia y su valentía siguen siendo un faro para todos nosotros. No olvides activar la campanita, compartir este video, darle like y suscribirte a LZ Documental para más revelaciones como esta. Queremos saber qué piensas, así que deja tu comentario abajo y comparte con tus amigos esta impactante historia. La verdad siempre sale a la luz, pero a veces, es más dolorosa de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en esta reveladora jornada, y nos vemos en el siguiente video.